Muy bien, vamos a ir comenzando entonces en atención a la puntualidad de las personas que ya están por aquí. eh, y bueno, luego se nos irán uniendo en el camino. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en la edición de noviembre de estas charlas del Centro Oncológico Costarricense. Este mes, bueno, ya es del conocimiento de quienes estamos aquí, que vamos a hablar de cáncer de próstata, tanto esta semana como la siguiente semana. Como ustedes saben, estas charlas están dentro de un programa de charlas para el público general y para la comunidad científica, y ya estamos llegando al final del programa del 2025. Hoy tenemos la charla sobre detección temprana, ¿verdad? Del cáncer de próstata, y la otra semana entonces tenemos el nuevo enfoque, ¿verdad? Que está surgiendo al menos al nivel de tratamiento en cáncer de próstata, en cuanto a estrategias más, terapias dirigidas, ¿verdad? Un poco fuera de cirugía o de radioterapia. Pero bueno, entonces hoy lo que nos tiene aquí es entender las generalidades del cáncer de próstata y tratar de entender, que yo creo que es el mensaje más importante, el por qué es necesario detectarlo de forma temprana. Y quería empezar con una nota curiosa, ¿verdad? En una de las charlas que doy para un curso de cáncer que se organiza de forma anual en la Escuela de Medicina, en la UCR, me gusta poner este ejemplo de lo que es un caso de próstata, de cáncer de próstata metastásico diagnosticado o a través de huesos, lo cual es bastante interesante, ¿verdad? Y este es un caso bastante antiguo, ¿verdad? Es un caso antes de Cristo, y pues data de un rey, ¿verdad? Son los huesos que encontraron de un rey en Siberia, en lo que hoy es Rusia. ¿Cómo encontraron que esto era una lesión metastásica, ¿verdad? De cáncer de próstata. Bueno, como vamos a ver, el cáncer de próstata normalmente se diagnostica o se monitorea por la presencia del PSA, ¿verdad? Que por sus siglas en inglés significa antígeno prostático específico. Hay unas células específicas en la próstata que producen este antígeno, y pues es muy específico de la próstata, como su nombre indica, es decir, no se produce en otras partes del cuerpo. Entonces a los científicos se les ocurrió, como notaron que los huesos tenían ciertas lesiones, ¿verdad? Que eran características de estas metástasis de cáncer de próstata, se les ocurrió hacer un análisis molecular que se conoce como Western blot. Entonces, básicamente se toma la muestra de hueso y se extraen las proteínas, y con esto, lo que se puede ver aquí, estas bandas, ¿verdad? Que tal vez no es tan claro para que no tengan información en biología molecular, pero la verdad es que no importa, digamos, creo que el mensaje va a ser muy claro. Lograron detectar que había antígeno, había presencia de antígeno prostático en estos huesos. Y como les digo, no tiene por qué haber antígeno prostático en un hueso normal, ¿verdad? De hecho, esta tercera línea de aquí, la tercera banda, se ve negativa, no tiene una banda como estas que se ven acá, ¿verdad? Eso significa que el hueso normal no tiene por qué tener antígeno prostático, pero en esta muestra de hueso que encontraron en esta excavación arqueológica, dieron con antígeno prostático positivo en esas muestras de hueso. Entonces, esto es solo como una nota histórica, curiosa, para introducir la charla y para decir que realmente el cáncer es antiguo, ¿verdad? El cáncer lleva ya muchísimos años, ¿verdad? Afectando a los humanos y más allá de los humanos al reino animal, ¿verdad? Y más allá incluso. Lo interesante del cáncer de próstata es que no tenemos muy buenos ejemplos en otros organismos, ¿verdad? A diferencia de otros tipos de cáncer que tal vez son más comunes. Lo único que se conoce es que en perros existe el cáncer de próstata, y hay unos reportes un poco más, em, diríamos, difíciles todavía de conciliar en leones o en felinos, ¿verdad? Pero en general el cáncer de próstata parece que es muy confinado a los humanos. En cuanto a la epidemiología, sabemos que el cáncer de próstata ocurre principalmente en las regiones con mayor índice de desarrollo humano, al menos hay una correlación positiva. Esto quiere decir que entre mayor índice de desarrollo humano,
más casos de próstata hay. Mucho tiene que ver con el hecho de que, pues claramente en países con alto desarrollo habrán mejores métodos o programas para el diagnóstico, ¿verdad? No obstante, vamos a ver varias curiosidades que pueden enseñarnos algunas cosas sobre el cáncer de próstata en cuanto al la ancestría o el background étnico de los humanos. Porque parece que, por ejemplo, las poblaciones caucásicas o las poblaciones africanas tienen mayor riesgo, ¿verdad? De padecer cáncer de próstata, mientras que, por ejemplo, los asiáticos tienen un menor riesgo, ¿verdad? Y esto es bastante interesante. Pero entonces ustedes pueden ver aquí que lo que determina la incidencia, que es lo que está en azul, tiene que ver mucho con pues el índice de desarrollo humano, mientras que la mortalidad tiene que ver también con el índice de desarrollo humano, pero a la inversa, ¿verdad? Son los países más pobres los que sufren mayor mortalidad. Esta es una descripción mucho más exhaustiva por país de lo que acabamos de ver. Arriba es la incidencia, es decir, los casos nuevos, y abajo es la mortalidad. Y se puede ver que los países de, por ejemplo, del sudeste asiático o Asia Central, tienen una incidencia mucho más baja y una mortalidad más baja también. Esto es muy interesante. Y esto no es solamente porque tal vez haya como un subdiagnóstico o un subregistro, sino que es genuinamente un tema de background étnico, aunque también puede haber un tema de ambiente, porque se ha estudiado, por ejemplo, asiáticos que luego migran a Estados Unidos y de alguna manera pierden, por ejemplo, la protección que les daba su condición de background étnico asiático, ¿verdad? O sea que el ambiente juega un rol importante. De hecho, este es un estudio en donde, a ver, hay mucha información, entonces no pretendo que se centren en todas estas letras y cosas, pero lo que sí quería mostrarles es que en este estudio, en donde analizan varios miles de personas, se centran en los asiáticos y logran demostrar que definitivamente los asiáticos tienen un menor riesgo de padecer cáncer de próstata. Y de nuevo, esto no es porque no se les da el mismo screening, no tienen acceso a las biopsias, etcétera, sino que genuinamente que tienen menos cáncer de próstata. Entonces, quizá investigaciones de este tipo puedan enseñarnos por qué estas poblaciones tienen menor cáncer de próstata comparado a otras poblaciones, como las europeas, por ejemplo. El tema con el cáncer de próstata es que se espera que aumente, ¿verdad? En los próximos 20 años, como la mayoría de tipos de cáncer. Lo más curioso es que justo en esos países en donde la incidencia es baja, que se espera que aumente mucho más. Y esto puede tener que ver con muchos factores, mejor diagnóstico, un poco de globalización, occidentalización del mundo en cuanto a ambiente y estilo de vida. em, y bueno, factores que todavía desconocemos. Lo cierto es que en la mayoría de regiones del mundo se espera que aumenten los cánceres de próstata. En Costa Rica tenemos una situación que es eh, que el país tiene mayor incidencia en comparación al promedio mundial, ¿verdad? En comparación a muchos países en el mundo. Em, y bueno, esto es preocupante, ¿verdad? Estas son noticias ya algunas antiguas, estas del 2018 hasta 2024, ¿verdad? Y pues en general vemos que en los últimos 10 años hemos mantenido esta tendencia de casi 57 em, eh, hombres con cáncer de próstata por cada 100.000 habitantes, lo cual es bastante alto y es mayor a la incidencia que en otros países, ¿verdad? Por esto entonces es importante que podamos hacer campañas de concientización para que podamos detectar el cáncer a tiempo. Ahora vamos a hablar un poco del tema más filosófico y de sistema, ¿verdad? De cuál es la peculiaridad con el cáncer de próstata en cuanto a esta dinámica prevención, diagnóstico temprano. Hay que entender un poco del órgano en cuestión, ¿verdad? Yo siempre trato de dar un poco de la biología del órgano en cuestión. La próstata es un órgano bastante interesante porque está en una posición o en una ubicación
que parecería inconveniente, ¿verdad? Porque es un órgano como que recubre la salida de la uretra, ¿verdad? De la vejiga, justo a la salida, ustedes pueden ver la vejiga hasta aquí, y entonces justo a la salida, ¿verdad? De la vejiga, que pues, empieza el conducto que conocemos como uretra, ¿verdad? Que es el que transporta la orina. Pues ese conducto está encapsulado por la uretra. Y no solo ese conducto, sino también el conducto em, eyaculador o eyaculatorio que proviene de la vesícula seminal, que de hecho muchas veces cuando el cáncer avanza, pues se disemina por este conducto y por la vesícula seminal, ¿verdad? Pero bueno, esto nos sugiere que la próstata, ¿verdad? Tiene una función importante en la producción de diferentes factores que son necesarios para el bienestar y pues la estabilidad del semen y de los espermatozoides. Anatómicamente tiene diferentes compartimentos o divisiones. Se conoce como, por ejemplo, esta zona de aquí, la zona central, la zona periuretral y la zona de transición y luego más externamente la zona periférica, que es en donde usualmente ocurren los cánceres. Entonces, la próstata como tal, ¿verdad? A pesar de tener esta ubicación tan inconveniente, ¿verdad? Lo que parece ser inconveniente, pues es una glándula y como tal es un órgano importante, es un órgano que es necesario para la salud del semen, ¿verdad? Y de los espermatozoides. A nivel de histología es en realidad un poco sencilla, ¿verdad? Las celulitas que vemos por aquí a lo interno, el ducto, son las células luminales. Generalmente son estas células las que se transforman y se convierten en células malignas o cancerígenas. Y esas células van a estar a su vez rodeadas por células basales, que son células más planas, más sencillas, que van a formar la matriz extracelular que se conoce como lámina basal, ¿verdad? Que es la que protege la mayoría de los ductos prostáticos, ¿verdad? Que están alrededor de toda la próstata. Luego hay otras células también, como las células intermedias o las células neuroendocrinas, que son necesarias para la salud de la próstata y en general de otros tipos de células, aunque por ejemplo pueden convertirse en enemigas también en el momento en el que hay una transformación maligna. No porque éstas se transformen, eso ocurre muy poco, pero porque pueden favorecer el crecimiento de tumores. Y luego hay capitas de músculo liso, ¿verdad? Y estroma, principalmente mediado por células endoteliales y de fibroblastos, que van a terminar de pues, compactar y formar la matriz extracelular de la próstata. La mayoría, afortunadamente, de los diagnósticos de cáncer de próstata, el 80%, se conocen como órgano confinado, es decir, no ha diseminado, no se ha ido más allá de la próstata, o sea, es un tumor que está confinado, que está eh, pues encapsulado en la próstata. Y esto es bueno, pues sí, bastante, porque son los tumores con mejor probabilidad de supervivencia, ¿verdad? Del 90 al 99%. Y pues ahora vamos a ver cómo ha ido cambiando, de hecho, el manejo, ¿verdad? Muchos de estos tumores se vigilan solamente, o sea, no se tratan así de primera mano, em, al menos no se considera solo la erradicación quirúrgica como la única opción a la radioterapia, sino que se considera ahora más y más que la observación es una alternativa, y esto vamos a ir hablando hacia el final. ¿Por qué? Porque resulta que al igual que con lo que vimos en mama, ¿verdad? El hecho de que ahora podamos diagnosticar muchos casos de próstata y de forma temprana conlleva el riesgo, ¿verdad? De irnos al otro lado del extremo, que es el sobrediagnóstico. O sea, estamos diagnosticando un montón de casos que sí que hay una lesión, pero es muy probable que esa lesión o que muchas de esas lesiones no sean peligrosas, ¿verdad? O que no le vayan a conferir un riesgo durante la vida del paciente. Por eso quizá ustedes han escuchado decir que la mayoría de pacientes mueren con cáncer de próstata y no de cáncer de próstata. Em, Ahora, el gran dilema ahí es poder determinar cuáles lesiones, ¿verdad? Van a ser realmente agresivas o peligrosas y cuáles lesiones se tienen solamente que vigilar por aquello de que cambien su comportamiento. Entonces,
Ahí vamos a ir viendo un poco esta dinámica del diagnóstico y del sobrediagnóstico en la enfermedad prostática, ¿verdad? En el cáncer de próstata. Un 15% de todos los casos tienen lo que se conoce como metástasis loco-regional, ¿verdad? Esto generalmente es que se han expandido a nódulos linfáticos, y un 5% al momento del diagnóstico, de todos los casos ya se ha expandido a otras partes del cuerpo. El cáncer de próstata lamentablemente tiene ese tropismo metastásico que se conoce, que es esta tendencia a migrar a órganos específicos, por ejemplo al hueso, ¿verdad? Le gusta migrar al hueso, sea de la zona pélvica, sea por ejemplo de la zona de las vértebras, que es también bastante común, pero también puede hacer metástasis a hígado, a pulmón o a cerebro. Lamentablemente el pronóstico de estos pacientes es bastante pobre, ¿verdad? Y por eso es que entonces lo que esperamos es que estos números al diagnóstico cambien, ¿verdad? De manera que la mayoría, si no, ojalá todos de los pacientes que se diagnostiquen sean en estadios muy tempranos, o sea, cuando la enfermedad está confinada. ¿Por qué? Porque entonces ahí podemos valorar cuál es la mejor opción para ese paciente y por lo menos ya sabemos que al haber esta enfermedad, podemos darle seguimiento en el tiempo en caso de que el paciente sea sintomático, que es la mayoría de los casos, ¿verdad? Em, entonces, ahí es donde el cáncer de próstata representa un poquito esta excepción al paradigma que siempre usamos en salud pública, ¿verdad? De prevención, porque en realidad vamos a ver que es poco probable, que es muy difícil poder prevenir el cáncer de próstata, ¿verdad? Todavía no sabemos, no entendemos muy bien cuáles son esos factores que causan el cáncer de próstata. Entonces, es muy difícil poder hablar de prevención, pero sí que tenemos toda la posibilidad de diagnosticarlo muy a tiempo. El cambio de paradigma va un poco también en cuanto a, pues, cómo vamos a tratarlo, ¿verdad? Sabemos que hay una lesión ahí, pero se entiende que la mayoría de esas lesiones no van a representar una amenaza a la vida del paciente, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que tener ese balance para poder saber cuáles lesiones sí van a ser peligrosas, ¿verdad? En cuanto a la parte molecular, y esto lo veo brevemente por si la mayoría de la audiencia tal vez no tiene, digamos, este enfoque, ¿verdad? Pero sí es bueno saber que hay una biología específica en las mutaciones que causan el cáncer de próstata, ¿verdad? El cáncer de próstata se alimenta, por decirlo de manera muy coloquial, del componente hormonal, ¿verdad? Y en esto se parece mucho al cáncer de mama, ¿verdad? Que el cáncer de mama, en su mayoría, ¿verdad? Un gran porcentaje, la mayoría, es positivo para receptores de hormonas, ¿verdad? Sea progesterona o estrógenos. Lo mismo sucede en cáncer de próstata, específicamente em, para el receptor de andrógenos, ¿verdad? Entonces, también es un cáncer que es en su mayoría hormonodependiente. Sabemos que hay una serie de mutaciones y de alteraciones en genes clave, ¿verdad? Que es muy puntual para cáncer de próstata. Y bueno, al final esto es lo que determina espaciotemporalmente este proceso de carcinogénesis, ¿verdad? Donde pasamos de esta lesión benigna a una lesión premaligna que suele ocurrir normalmente en estas células luminales y es lo que se conoce como PIN por sus siglas en inglés o una neoplasia intraepitelial, ¿verdad? Em, sí, una neoplasia intraepitelial prostática y pues luego ya cuando se acumulan ciertas mutaciones, como por ejemplo en el gen PTEN, que es bastante importante, entonces empieza una transformación mucho más maligna, ¿verdad? Y bueno, ahí hasta seguir en el curso de la enfermedad metastásica, que no es, como les decía, no es la mayoría de los casos, sino la minoría. Y bueno, esto es bastante técnico, pero es importante saber que la mayoría de tumores, ¿verdad? Se diagnostican y se clasifican mediante el sistema TNM, ¿verdad? T es por el tamaño, ¿verdad? Si queremos verlo así, en una sobresimplificación, entonces ustedes pueden ver que un T1, por ejemplo, es un tumor pequeñito, confinado, ¿verdad? A la próstata, como decíamos. Normalmente no se siente en la examinación, en el tacto rectal, mientras que ya un T2 sí se puede sentir, ¿verdad?
no se ha diseminado, sigue confinado, pero ya tiene un tamaño tal que permite que el tacto rectal lo identifique. Y bueno, ya un T3 es una diseminación, ¿verdad?, a tejidos cercanos. Y un T4 ya es una diseminación más sistémica. Luego, particularmente en la próstata, existe un tipo de clasificación, o más bien es como un tipo de numeración o de ranking, si se quiere, de malignidad, que tiene que ver con el grado de diferenciación del tumor, ¿verdad? Entre menos diferenciado sea, pues peor, más maligno, ¿verdad? Esto es casi siempre el caso para la mayoría de tipos de cáncer. Entonces, unas células que se ven muy bien diferenciadas, ¿verdad? Tendrían un score se conoce como el Gleason, em, pues bajo, ¿verdad? Mientras que un grado ya mucho más alto, tipo 4 o 5, tiene un Gleason mucho más alto, ¿verdad? En donde ni siquiera se pueden apreciar la formación de glándulas, ¿verdad? Sino que se ve pues un tejido bastante anaplásico, ¿verdad? La mayoría de tumores de próstata se conocen como tumores epiteliales, específicamente neoplasias glandulares, ¿verdad? Lo más común es el adenocarcinoma prostático, pero también existen otros tipos extraños, ¿verdad? Y menos frecuentes que pueden ocurrir, pero lo más frecuente es el adenocarcinoma prostático. Y bueno, hay muchas formas de clasificar a nivel molecular el cáncer de próstata. Yo esto me lo voy a saltar solamente porque sería entrar en muchísimos detalles que tal vez no tienen eh, mucho interés para lo que yo quisiera decir más adelante, pero sí es importante entender que han habido avances, ¿verdad? Como en la mayoría de tipos de cáncer, en entender a nivel molecular qué es lo que pasa, qué es lo que se altera, qué es lo que está mal y por qué es que ocurre el cáncer como tal, cuáles son los genes que se alteran. Y bueno, en su mayoría, el cáncer casi que de próstata se puede dividir en dos, ¿verdad? Los que tienen una alteración en la familia de factores de transcripción que se conoce como ETS y los que no. Y mucho de eso es importante porque puede determinar el pronóstico, ¿verdad? Por ejemplo, en esta publicación de muestra, recordarán que les mencionaba este gen PTEN, ¿verdad? Los pacientes que tienen de lesión en PTEN, o sea, que no tienen ese gen que lo pierden, por decirlo así, en sus células tumorales, tienen peor supervivencia, por ejemplo, libre de metástasis, es decir, es más frecuente que ocurran las metástasis. Y lo mismo ocurre en pacientes que tienen de lesión de otro gen que se conoce como CHD1. Em, entonces, bueno, al final la parte de la caracterización molecular es importante porque nos va dando mejores maneras de estratificar a los pacientes y de predecir el riesgo y muchas veces pues la respuesta a la terapia, ¿verdad? ¿Qué sabemos sobre factores de riesgo? Y aquí es donde vamos a tener que poner bastante atención y voy a invertir un muy buen segmento de la charla hablando sobre esto. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque realmente no se sabe muy bien cuáles son los factores de riesgo para cáncer de próstata. Lo más claro y lo que, ¿verdad? Lo sabe todo el mundo y que tiene mucha evidencia es la edad y la historia familiar. Pero eso no puede ser todo, ¿verdad? Eso no es suficiente. Y nos deja con las incógnitas, ¿verdad? De qué otras cosas influyen. Bueno, ya yo les hablaba de que el componente del background étnico importa mucho. Vamos a ir viendo factores que a lo largo de la historia se han ido estudiando. Algunos se cree que influyen, otros se creía y fueron desmitificados. Y hay otras cosas que están ahí con un signo de interrogación porque no se entienden, son muy complejas de entender. Entonces vamos a ir viendo. Este es un estudio que me gusta y es de los pocos en los que confío porque se hizo con más de 200.000 personas aquí en Reino Unido utilizando la cohorte del biobanco de Reino Unido. Entonces, estas son tablas con muchos números y entonces ojalá que ustedes puedan guiar su atención hacia los cuadros azules que he puesto aquí y hacia lo que voy diciendo.
Una de las cosas que se sabe con claridad, que influye es el background étnico, como ya he mencionado, de manera que ustedes pueden ver que, por ejemplo, los asiáticos tienen un riesgo mucho menor, ¿verdad? Hasta un 40% menor riesgo en comparación a, por ejemplo, personas blancas o caucásicas europeas, ¿verdad? Y esto es bastante interesante y creo que hay que estudiarlo mucho más. Pero luego hay unas cosas que no se entienden muy bien. Por ejemplo, parece que entre más rellenito es uno, mejor le va o menor es el riesgo que tiene. Esto no es una asociación fuertísima, pero es significativa. Y es contraintuitiva, ¿verdad? Porque en absolutamente todas las charlas yo siempre paso diciendo hay que tener un buen peso corporal, hay que tratar de evitar la obesidad, hay que tener buena actividad física. Y eso sigue siendo cierto. Pero por alguna razón en estos estudios con miles de personas, ¿verdad? Estamos hablando de miles de personas, sigue pareciendo que entre mayor es el índice de masa corporal, mayor es la protección contra cáncer de próstata. Entonces, a ver, esto jamás va a significar que tenemos que tener, pues, kilitos de más, porque entonces se desconfiguran otras cosas, ¿verdad? Pero sí vale la pena estudiar qué es lo que sucede aquí y por qué es que esta asociación parece que es tan significativa. Eh, Y por eso es que hay que tener mucho cuidado con estos estudios de asociación, porque a veces las asociaciones no son lo que se espera. Por ejemplo, vean, esto es una locura. Parece que los pacientes que fuman tienen menor riesgo de cáncer de próstata. Y esto es una locura, porque de nuevo, en todas mis charlas siempre he pasado diciendo que hay que evitar el alcohol, hay que evitar el fumado, hay que evitar la obesidad, el sedentarismo, y eso sigue siendo así. Pero por alguna razón que aún no entendemos, hay algo del fumado que hace que sea menos probable que ocurra cáncer de próstata. Ahora, estas son asociaciones, ¿verdad? Esto jamás va a significar que hay que ir a fumar. Por supuesto que no, rotundamente no, pero a nivel de asociación es interesante para en algún momento descubrir qué es exactamente lo que puede estar pasando ahí. El alcohol como tal no se ha asociado muy fuertemente em, a mayor riesgo. Lo que sí es cierto es que no tomar protege un poco más en comparación a las personas que toman, ¿verdad? Luego aquí viene otra de esas asociaciones que todavía no entendemos. Parece que los hombres con diabetes tienen menos riesgo de padecer cáncer de próstata. Y de nuevo, esto no quiere decir que sea bueno tener diabetes. La diabetes es una enfermedad terrible y que si no se controla tiene consecuencias terribles. Y es una enfermedad carísima, costosísima para el sistema de salud. Sin embargo, a nivel biológico, hay algo, ¿verdad? Hay algo que hace que en los hombres diabéticos el riesgo, no es que no tienen cáncer de próstata, ¿verdad? No, no me malentiendan, es que el estudio de asociación muestra que los hombres con diabetes tienen hasta 30% menor riesgo de tener cáncer de próstata. Entonces esto es interesantísimo, ¿verdad? Porque no entendemos qué es lo que puede estar ocurriendo ahí. Ahora, lo que sí es cierto, que se conoce ya, ¿verdad? Que les decía, aparte de la edad, es la historia familiar. Tener algún familiar en primera línea o pues simple historia familiar, por ejemplo, padre y hermano, el riesgo es altísimo, ¿verdad? Entonces, claramente, pues a mayor edad y a mayor historia familiar, pues habrá mayor riesgo de cáncer de próstata. Ahora, otro elemento interesante que no se entiende muy bien es que parece que los hombres que no han tenido hijos tienen menor riesgo. Y lo que es más interesante aún, hombres que nunca han tenido relaciones sexuales tienen un riesgo bajo, muy bajo, ¿verdad? De tener cáncer de próstata. Y bueno, esto es interesantísimo porque lo que puede sugerir, ¿verdad? Naturalmente es que quizá pues las relaciones sexuales conllevan un riesgo por enfermedades de transmisión sexual, enfermedades virales y pues eso también se ha estudiado y no hay mucha claridad. Entonces no necesariamente va por ahí. Lo que sí es cierto es que parece
que en este estudio, cuando se comparan los hombres que no han tenido nunca relaciones sexuales versus los que sí, los que nunca han tenido relaciones sexuales tienen menor riesgo a cáncer de próstata. Hay otros estudios que han confirmado todo esto que les he dicho, tanto el tema del fumado como el tema de la diabetes, como el tema, etcétera. Em, y pues han mostrado otras tendencias. Por ejemplo, parece que los hombres con niveles de colesterol total muy altos tienen mayor riesgo de cáncer de próstata y sobre todo de cáncer de próstata agresivo. Hay muchos estudios ahora que demuestran que el colesterol es promotor del crecimiento tumoral en cáncer de próstata. Entonces parece que hay poblaciones, y ahora lo vamos a ver, en donde el consumo de estatinas para disminuir el colesterol, pues termina resultando como un efecto protector, ¿verdad? Para cáncer de próstata y para otros tipos de cáncer. Y esto se está ensayando o se está analizando en ensayos clínicos. Aquí en Reino Unido hay un par de ensayos clínicos en progreso sobre eso. Em, y bueno, lo otro que sí se sabe que, por ejemplo, se asocia con cáncer de próstata o mayor riesgo es, por ejemplo, infección, prostatitis, hiperplasia prostática benigna, colitis ulcerativa, interesantemente. Em, y bueno, en general, pues algunas asociaciones ahí que hay que todavía no entendemos bien. Este es el estudio que les decía que analizó, de hecho, datos del Biobanco UK y demuestra que en la mayoría, si no todos los tipos de cáncer, el consumo de estatinas es protector, o sea, disminuye el riesgo de cáncer. Entonces, esto no quiere decir que todo el mundo tiene que ir corriendo ahora a tomarse una loastatina, no, no. Estos son estudios que se han hecho en personas que por tener colesterol alto, ¿verdad? Ya de grado pues, de dependencia farmacológica, se mide en el tiempo, en los años, ¿verdad? Si esas personas de casualidad van a tener más o menos cáncer y parece que tienen un menor, em, una menor incidencia de cáncer. O sea, como que de alguna manera las estatinas están protegiendo contra el cáncer. Entonces esto se sigue investigando y se tendrá que investigar a ver si en algún momento esto puede ser una intervención farmacológica. De momento no lo es, ¿verdad? Em, lo que sí, bueno, se demostró en este estudio es que el uso de estatinas disminuye el riesgo de nuevo, PTEN, recordarán, verás ese gen importante en cáncer de próstata. Los pacientes que no tienen PTEN, que tienen esta lesión en PTEN, em, pues parece que son los que más beneficiados se ven, ¿verdad? Por el consumo de estatinas. Entonces sí que hay una evidencia que se va acumulando, ¿verdad? Y que se tiene que seguir comprobando para que se pueda convertir, pues, en norma, ¿verdad? De que el uso de estatinas protege o disminuye al menos el riesgo de cáncer de próstata. Entonces, yo mencionaba ahora el tema de las infecciones sexuales o las infecciones por transmisión sexual, por vía sexual, y es de esperar, ¿no? Que uno por lo menos hipotetice que sí, que esto puede tener un impacto. Pero, por ejemplo, estudios anteriores no han demostrado que haya una asociación entre la presencia de enfermedades o infecciones de transmisión sexual con mayor riesgo de cáncer de próstata. Hay otros estudios que sí han demostrado, ¿verdad? Por ejemplo, mayor riesgo si los pacientes tuvieron una historia de gonorrea o si tuvieron historia de sífilis, pero luego hay otros estudios que no logran validar esto. Y luego hay casos muy desafortunados como este. Aquí lo que les muestro, y quizás es la primera vez que ven esto en una de mis charlas, pero ocurre más frecuente de lo que ustedes imaginan, es lo que se conoce como una retracción. Normalmente, ¿verdad? Para las personas que no son del campo de la ciencia, pues las investigaciones científicas se publican en revistas, ¿verdad? Y estas revistas tienen un editor, ¿verdad? Que es otro científico que evalúa si el artículo es muy decente o no y pues si decide que sí, lo envía a revisores internacionales, otros científicos, científicas que pueden validar y analizar que todo esté bien. Sin embargo, siempre va a haber un componente que no se puede evaluar, ¿verdad? Y que surge y que básicamente nace de la confianza de que pues la gente va a hacer las cosas bien, ¿verdad? Y algunas veces las cosas no se hacen bien,
ya sea intencionalmente o pues sin querer queriendo, como dice el dicho, ¿verdad? Este es un estudio que había encontrado aparentemente que un virus, ¿verdad? Estaba presente en los tumores de pacientes con cáncer de próstata. Y bueno, pues al final no pudieron otros científicos replicar estos datos y terminaron por retractar el estudio. Entonces, retractar el estudio significa que por decirlo así, lo cancelan de la revista y se considera un estudio no, ya no significativo. No obstante, esa línea de investigación sobre la infección viral ha seguido y justo este año salió un artículo sobre la presencia de citomegalovirus, que es una infección relativamente frecuente em, en cáncer de próstata, ¿verdad? Y bueno, tendremos que esperar a que se validen estos resultados, pero parecen bastante contundentes, ¿verdad? Lo primero que hicieron fue en personas jóvenes, em, luego de que, bueno, jóvenes relativamente, ¿verdad? O sea, de un rango de 20 y hasta 80 años, empezaron a colectar tejido de la próstata luego de la muerte, ¿verdad? Y empezaron a analizar si esas próstatas estaban o eran positivas para infección por citomegalovirus. Y se dieron cuenta de que muchos pacientes, o bueno, de estas personas que en teoría eran sanas, pues tenían infección, ¿verdad? Vean que hay una correlación aquí positiva entre la edad y la infección, o sea, a mayor edad, mayor infección. Y entonces, por ello, pasaron a analizar pacientes que sí tenían cáncer de próstata, tanto metástasis como primarios, y notaron que muchos pacientes sí tenían infección en el virus, o sea, que las células del cáncer de próstata eran infecciosas, o sea, que habían tenido infección por este virus. Y de hecho, entre más virus había, mayor cantidad de receptor de andrógenos había, ¿verdad? Que es lo que sabemos que es el principal em, elemento que conduce el cáncer de próstata o el que se alimenta, por decirlo así. Y en modelos animales probaron que de hecho, si se tratan estos modelos de cáncer de próstata con un antiviral, ¿verdad? Porque recordemos, citomegalovirus es un virus, se reduce el crecimiento de estos tumores. Entonces, puede ser muy interesante si esto se confirma, porque podría ser quizá la evidencia hasta ahora más sólida de que una infección contribuye al desarrollo de este cáncer. Por ahí la evidencia que sí se ha mantenido un poco más es la asociación entre tricomonas vaginalis, que normalmente se adquiere por infección sexual o por transmisión sexual, y el cáncer de próstata. O sea, parece que sí se asocia, no necesariamente con mayor caso de cáncer de próstata, pero con mayor propensión a metástasis y mayor propensión eh, a a crecimiento acelerado. Entonces esto me pareció bastante interesante y habrá que ver si en el momento la evidencia se sostiene y en algún momento podemos hacer algo con esto, ¿verdad? Y por ejemplo medir el seroestatus de tricomonas vaginalis en hombres, ¿verdad? De alto riesgo para ver si pues, puede ser predictivo, ¿verdad? Y bueno, como les digo, en cáncer de próstata han querido analizar absolutamente todo, hasta la frecuencia de eyaculación, por ejemplo, han estudiado este estudio ya de hace unos 20 años tal vez. Básicamente examinó, ¿verdad? Que los hombres que tenían mayor eyaculación, ¿verdad? Mayor frecuencia de eyaculación, ¿verdad? Y esto lo medían como número de eyaculaciones al mes, tenían un menor riesgo, ¿verdad? Entonces, quizá ustedes por eso han escuchado que sugieren, ¿verdad? Ciertas prácticas de micción, ¿verdad? A la hora de orinar o a la hora de eyacular que pueden proteger, ¿verdad? O que pueden asociarse con una mejor salud prostática. Esto en realidad es un poco más anecdótico, pero bueno, al menos este estudio sugiere que entre mayor frecuencia de eyaculación, mayor riesgo, ¿verdad? Esto no es una invitación de ningún tipo, pero bueno, es lo que nos dice la evidencia por este lado. Y bueno.
Eh, Nos quedan 15 minutos, entonces vamos a ir como aterrizando un poco algunas ideas porque estábamos aquí para hablar del diagnóstico, ¿verdad? Em, bueno, resulta que hay un porcentaje significativo de casos de cáncer de próstata que son hereditarios, ¿verdad? O que tienen un componente genético familiar muy importante. Muchas de estas mutaciones que se heredan, ¿verdad? En línea germinal, o sea que básicamente vienen por familia, tienen que ver con genes de reparación del ADN y ustedes reconocerán BRCA2 porque es uno de los genes que también se asocia con riesgo para cáncer de mama. Pues resulta que en hombres tiene o confiere un alto riesgo, un alto, muy alto riesgo de cáncer de próstata. Y curiosamente, estos son los cánceres de próstata, como demuestra en este artículo, que suelen ser más o tener más propensión a ser metastásicos, o sea, a no ser aquellos que nos gustan, ¿verdad? Confinados, pequeños, de crecimiento pues lento, que no confieren por lo general un riesgo, ¿verdad? Para el paciente, sino que lamentablemente los casos familiares, ¿verdad? Tienen que ver con normalmente cánceres más agresivos y metastásicos, ¿verdad? Yo, de hecho, pues tengo el deseo, ¿verdad? De poder dedicar esta charla a mi tío que recientemente falleció por un cáncer de próstata agresivo, metastásico. Tenía ya muchos años luchando con el cáncer de próstata y es un cáncer de próstata muy probablemente familiar, ¿verdad? Entonces, pues ahí hago el paréntesis como en atención a ese detalle en la memoria de mi tío. Em, y bueno, hablando un poco sobre este tema, justamente de la historia familiar, se sabe que, ¿verdad? Tener familiares directos, ¿verdad? Como un padre o un hermano afectados aumenta muchísimo el riesgo, ¿verdad? Ahora, eh, yo, aunque dije que no hay asociaciones fuertísimas, ¿verdad? Con cáncer de próstata, este estudio me gusta porque demuestra que en los pacientes con un PRS, que es Polygenic Risk Score, que es básicamente una puntuación de qué tanto riesgo hay, ¿verdad? En estas personas, incluso en los pacientes, ¿verdad? Con el riesgo más alto, tener un estilo de vida saludable protegía contra el cáncer de próstata. Entonces, por supuesto que la invitación va a seguir siendo mantengamos un estilo de vida saludable, ¿verdad? Sobre todo en términos de actividad física, sobre todo en términos de buena alimentación, buen sueño. Estos parecen ser los elementos más importantes en una buena calidad de vida como factor protector para cáncer de próstata. Entonces, esto por decir que no todo está escrito, ¿verdad? Aunque haya riesgo de cáncer de próstata por línea familiar, claramente el estilo de vida protege, ¿verdad? Entonces es muy importante un buen estilo de vida. Y bueno, esto me lo voy a saltar para ir directo al tema de hoy, ¿verdad? Que bueno, claramente teníamos que tener toda esta introducción para entender un poco más la enfermedad. Y bueno, ciertamente el diagnóstico es importante, el diagnóstico temprano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos asegurarnos que sea peligrosa o no la enfermedad, ¿verdad? En ese paciente, la detectemos a tiempo, ¿verdad? Y que luego nos demos cuenta si es peligrosa o no, ¿verdad? En el desarrollo y nos demos cuenta a tiempo, no que digamos, uy, nos llegó un caso que es de los peligrosos, de los malos, ya cuando no hay nada que hacer, ¿verdad? La idea es justamente, aunque es difícil hablar de prevención en cáncer de próstata, que podamos detectarlo de la manera más temprana posible para darle seguimiento, monitoreo. Eso es lo que queremos y esa es la palabra clave en cáncer de próstata, seguimiento y monitoreo. Resulta que, por ejemplo, hay un estudio que acaba de salir en octubre de este año en donde se siguieron pacientes por más de 23 años, imagínense. Y resulta que, pues claramente, cuando se compara el grupo de diagnóstico por screening, ¿verdad? O el grupo control, o sea, el grupo al que no se le invitó a ningún programa, ¿verdad? De participación, en donde se medía, por ejemplo, antígeno prostático o se hacía tacto rectal, etcétera, pues lo que se puede ver es que hay mayor incidencia en el grupo de screening, claramente, ¿verdad? Porque a estos pacientes son los que justamente se les analiza para ver si hay cáncer y pues obviamente se espera que se encuentre más cáncer
que en los pacientes en los que no se le busca, ¿verdad? ¿cómo explicar esto? Es como decir, si yo ando buscando cáncer, pues es más probable que yo lo encuentre, ¿verdad? A que si no lo ando buscando. Lo que se ha dicho, sin embargo, ¿verdad? Volviendo al tema del sobrediagnóstico, es que eso no siempre representa una mejora en la mortalidad. Es decir, no porque yo detecte más cánceres, no necesariamente es que estoy salvando más vidas, ¿verdad? No necesariamente estoy eh, reduciendo la mortalidad. Sin embargo, en este estudio encontraron que sí se logra disminuir la mortalidad en el grupo del tamizaje, ¿verdad? De manera que se dice, ¿verdad? Que se logró prevenir una muerte por cada 456 hombres que se invitaron al programa de screening y una muerte por cada 12 casos de cáncer, de cáncer de próstata que se diagnosticó. Entonces parece que esos números son alentadores y nos invitan a pensar que las estrategias diagnósticas nos ayudan em, a disminuir la mortalidad. Quizá lo que tenemos que hacer o mejorar es justamente el manejo, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar pues un poquito ahorita y sobre todo hacia el final. Un poco hablando sobre el manejo, de hecho, está este estudio muy interesante, ¿verdad? Que demuestra que el manejo óptimo debería de ser hacerle biopsia a los hombres solamente que tengan una alteración en el antígeno prostático y que esa alteración pueda ser validada por resonancia. Entonces, el esquema debería ser alto antígeno prostático, resonancia y luego biopsia. Y no confundir con biopsia guiada por resonancia, que además debería de ser el estándar y no se hace en muchos países, pero debería ser el estándar mundial, no necesariamente lo estándar que se hace con ultrasonido. Pero entonces, ¿cómo resumo lo que este estudio encuentra? Lo que este estudio encuentra es que en lugar de a todo hombre con antígeno prostático alto hacerle biopsia, primero el filtro que debería pasar antes de la biopsia, ese hombre con antígeno prostático alto es una resonancia. Esto claramente tiene implicaciones económicas, ¿verdad? Pero los autores mencionan que a largo plazo puede ser más beneficioso porque lo que demuestran es que de esta manera no solo se determina el mismo número de casos de cáncer significativos, sino que eh, se reduce el número de casos de cáncer o el número de casos de lesiones que se detectan, ¿verdad? Que no son significativas, ¿verdad? Entonces, dicho de otro modo, lo que permite el esquema de antígeno prostático, luego resonancia y biopsia solo se amerita, lo que permite es que se diagnostiquen solo las lesiones que son importantes y que no se sobrediagnostique aquellas lesiones que no son significativas, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante? Porque al mismo tiempo se ahorran biopsias y pues ni se diga de los efectos adversos, ¿verdad? Que presentan los pacientes con biopsias, que son la gran mayoría, ¿verdad? Hablaré un poco más de esta diapositiva sobre el manejo en la próxima charla. Pero bueno, quiero nada más introducir, ¿verdad? Que en el caso de cáncer de próstata localizado, ¿verdad? Sea de bajo, intermedio o alto riesgo, casi que lo que se está haciendo ahora es observar. Y eso no parece que sea un consuelo, pero quizá hay que cambiar el paradigma, ¿verdad? Porque este es un tipo de cáncer en donde la observación sí tiene un valor, ¿verdad? ¿Qué significa observación? No es nada más sentarse a esperar que algo malo pase, ¿verdad? Observación significa que constantemente a ese paciente se le va a monitorear para antígeno prostático, tacto rectal em, y en algunos casos hasta resonancia, ¿verdad? Entonces no significa nada más que es esperar a que lo peor pase, no, no, es que hay tumores que no representan o hay lesiones que no representan una amenaza y no valdría la pena hacer una cirugía. La cirugía, de hecho, la prostatectomía es una de las cirugías más completas o más complejas que hay y tiene bastantes efectos adversos asociados, ¿verdad? Entonces,
Lo mejor sería dejarlo para los pacientes que tengan tal vez un riesgo más importante, ¿verdad? Luego la radioterapia, tal vez, especialmente la terapia la radioterapia más moderna, ¿verdad? Como por ejemplo la que tenemos en el centro oncológico, es un poco más conservadora, ¿verdad? Y tiene menos efectos adversos. Sin embargo, sigue siendo, ¿verdad? Mucho más invasivo. Entonces, lo mejor es irlo dejando para los casos que tal vez lo requieran. Hay dos estudios muy sólidos sobre esto. Este estudio lo que básicamente hace es el reporte determinado por los mismos pacientes, ¿verdad? De cuáles son los efectos adversos antes, ¿verdad? Y después, eh, o en comparación, ¿verdad? Obviamente, del antes y el después de ya sea cirugía, radioterapia o nada más observación, ¿verdad? Un monitoreo. Y pues ustedes pueden ver que obviamente la cirugía se asocia con mayor incontinencia, por ejemplo, se asocia con mayores problemas en cuanto a salud de vías me estoy ahí enredando entre el inglés y el español, de vía urinaria y por lo menos solo en este ítem es que la radioterapia es o que se asocia, ¿verdad? Con al inicio, en los primeros 6 meses, tal vez, con un peor outcome que es nocturia, ¿verdad? Que es esta necesidad de orinar constantemente por la noche pero fuera de eso, ustedes pueden ver que la línea amarilla, que es la radioterapia, anda más cerquita de la línea azul, ¿verdad? Que es el monitoreo constante. Entonces eso pues sugiere que la radioterapia puede que tenga menos efectos adversos. Ahora, la radioterapia tenía más efectos adversos, no es aquí, es en la siguiente. En donde la cirugía tiene mayor efecto adverso es en la parte de la firmeza de la erección o la disfunción eréctil, ¿verdad? Se puede ver aquí claramente que la cirugía es lo que tiene como peor respuesta en ese sentido, ¿verdad? Como la función sexual. Y pues de segundo la radioterapia, ¿verdad? La radioterapia no es capaz de afectar estos elementos también. En donde la radioterapia afecta más, sobre todo, es en la cuestión relacionada con incontinencia fecal o, por ejemplo, la presencia de sangre en heces o el hábito en general, ¿verdad? De las deposiciones. Sin embargo, bueno, los efectos se normalizan luego de un par de años al menos. Entonces, sigo pensando que el futuro de una terapia más dirigida puede estar en la radioterapia de altas dosis de precisión. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja, tal vez, en comparación con solamente el monitoreo de la radioterapia y la cirugía? Que a 10 años al menos muestra este otro estudio en New England Journal of Medicine que los pacientes a ver, no hubo necesariamente diferencias en la mortalidad, ¿verdad? Que eso es muy importante. Dicho de otro modo, si alguien dice nada más, no, doctor, de a mí, analíceme todos estos años, ¿verdad? Y ojalá que el tumor se mantenga ahí, que no me genere ningún problema, yo no tengo ningún síntoma, yo estoy bien. Eso casi que es lo mismo que radioterapia o cirugía. Lo que sí es cierto es que la cirugía o la radioterapia se asoció con menos incidencia de progresión, como es de esperar, y además pues de metástasis, ¿verdad? Entonces creo que esto siempre tiene que ser una conversación entre el médico, el especialista, su equipo, ¿verdad? Y el paciente y analizar cada caso, ¿verdad? Porque cada caso es diferente. Y bueno, hoy estamos muy puntuales, ¿verdad? Estamos terminando más bien antes de tiempo, lo cual es raro. Pero bueno, si eso nos permite tener más espacio para preguntas, sería fantástico, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Recordarles entonces que la otra semana estaríamos viéndonos acá a esta hora para hablar de cáncer de próstata y un poco más en tratamiento y qué es lo nuevo, ¿verdad? Porque algo que pues no mencioné mucho es que
claramente los casos ya metastásicos no hay ningún tipo de intención curativa, ¿verdad? Esos son cánceres que no son curativos y pues ahí es donde se están desarrollando las nuevas terapias sobre todo, ¿verdad? Saludos, doña Marcela. Tiene una pregunta hacia adelante. To- Todas las personas que tengan preguntas o comentarios, por favor, no duden en hacer su pregunta o su comentario. Voy a esperarme nada más por aquí que creo que doña Marcela dice que tiene una pregunta. Y mientras tanto, bueno, si tienen alguna observación, algún comentario, si no, recordarles que es importante que la idea de estas charlas es que nos convirtamos también en embajadores de la información, ¿verdad? Y entonces que podamos insistirle a nuestros familiares de la importancia de que pues hagan un chequeo constante, ¿verdad? Ya sea de tacto rectal, de antígeno prostático o de resonancia. La resonancia, pues en casos de antígeno prostático elevado, ¿verdad? Sí, doña Marcela, em, es una buena pregunta. Los andrógenos no son lo mismo, ¿verdad? Que la testosterona, pero la testosterona es un tipo de andrógeno, ¿verdad? El andrógeno como tal es el término que se usa para el grupo de hormonas, ¿verdad? Y dentro de ese grupo de hormonas, ¿verdad? La testosterona es la más común. Pero ciertamente, este androgen receptor, este receptor de andrógenos, ¿verdad? Se une principalmente es a la testosterona, ¿verdad? Y por eso estos tumores de próstata son tan adictos, por decirlo así, a la testosterona. Em, Esta es una pregunta interesante porque por ahí es que se ha mencionado que puede ser por eso que los hombres, como veíamos ahora en en esa asociación, que los hombres que no habían tenido nunca relaciones sexuales tenían menor riesgo, eso puede explicarse por efectos no solamente sociales, sino biológicos, ¿verdad? Hombres con menores niveles de testosterona, ¿verdad? Podrían llevar a comportamientos de este tipo que al mismo tiempo son eh, protectores. Otros andrógenos, por ejemplo, androsterona, androstenediona, dihidrotestosterona, son diferentes tipos, pero todos son como relacionados, todos son familias de la testosterona, ¿verdad? Que bueno, en hombres se produce principalmente en los testículos, pero también en las glándulas suprarrenales y pero las mujeres también pueden producirlo, ¿verdad? Tienen niveles más bajos, pero sí es importante entender que no es solamente una hormona presente en los hombres, ¿verdad? Pero bueno, sí, entonces los andrógenos son un grupo de hormonas y la testosterona es la más común y la más importante. Muy bien, entonces nos veríamos la próxima semana. Espero que pasen feliz tarde, noche por allá. Muchas gracias por unirse.